y le agradezco mucho a la senadora Jesús Rodríguez que esté en espera. Perdón, senadora, ¿cómo está? Buenas noches. No se preocupe, aquí estamos, dígame. Senadora, el día de ayer, efectivamente, la Cámara aprobó el dictamen que regularía el cannabis y vi que fue usted una de las pocas que se posicionó en contra de algunas restricciones que atentan justo con los derechos humanos. He visto y he leído muchos comentarios, hemos entrevistado a varios colectivos que dicen que esta regulación, en vez de regular, en realidad está restringiendo aún más. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta controversia, senadora? Bueno, sí, yo expresé mi opinión en el Senado en el sentido de que pienso que a través del mandato de la Corte se puede asumir que lo que resuelve este dictamen no es a fondo el asunto clave de esta cuestión, que es el desarrollo libre de la personalidad, es decir, este es un acto jurídico que defiende los derechos humanos fundamentales. Y entonces, desde el momento que se da el enfoque de que la marihuana es nociva, pues se continúa con la criminalización o la estigmatización de la planta, pero la criminación del usuario. Y la Corte determinó con términos científicos muy claramente que pues no, que la marihuana no es más nociva que el alcohol o que el cigarro en otros sentidos, ¿no? Y que entonces tendría que homologar a las restricciones que se le hacen a estas otras sustancias y que se tendrían que hacer muchas otras cosas que no se hicieron. Porque la posesión simple, si, ¿por qué tú le vas a decir a alguien cuánto tiene que traer en la bolsa o en su casa si no te fijas cuántas cajas de vino o de tequila o no le sancionas cuántos cigarros compran en un día? Entonces, ahí hay un tema muy importante porque es una vez más tratar de cancelar libertades. Yo no creo que este dictamen vaya a ser peor que lo que había, porque simplemente el hecho de que esto se ponga sobre la mesa hace ver que la realidad rebasó ya con mucho, hace muchos años rebasó a las regulaciones en esta sustancia. Entonces estamos muy por delante en la experiencia cotidiana y en el uso de esta sustancia que lo que están las leyes, están atrasadísimas. Entonces lo importante era comenzar, porque hay que comenzar sobre la experiencia. Y entonces en un año se va a retomar esta ley para revisar qué pasó. Sí creo, y por eso lo expresé así, que el enfoque que se dio parte de un supuesto equivocado, porque la marihuana no es una sustancia nociva. No debe ser entonces regulada como si fuera una sustancia nociva. Pero en fin, es lo que hay, es lo que se pudo hacer, es lo que a lo que se llegó. Y yo creo que es muy importante el hecho simplemente de haber dado un paso hacia la libertad de pensamiento, la libertad de autonomía corporal. Es decir, estamos en una transformación en el país. Me da muchísima alegría haber escuchado a mi compañera y amiga Citlali Hernández, a quien admiro muchísimo, porque se necesita mucho amor a un país también para irte a un partido y volver a caminar las calles. Y yo tengo una admiración especial por Citlali, porque creo que ella confía mucho en esta cuarta transformación y lo está demostrando. Y este es un momento de transición tan importante en el país y en el mundo entero. Es una transición de pensamiento, es una transición también de modos de producción. Si no cambiamos nuestra forma de producir los alimentos, las plantas, lo que comemos, y de dejar de explotar a los animales, vamos para el despeñadero. Entonces, pues imagínate si no es una cosa importantísima una transformación de este tipo. El solo hecho de que haya la percepción en el país de que se está despenalizando una planta que nunca ha matado a nadie, me parece importantísimo frente al problema grave de que no se cuestiona que cada vez que comes 3 veces al día
violas el derecho de un animal a su propia vida. Y eso sí te hace daño y eso sí le hace daño al sistema económico. Pero eso no se cuestiona en medio de una pandemia zoonótica. Entonces las implicaciones son enormes. No se puede solo ver, tiene defectos el dictamen. Hay que ver una cosa integral de lo que significa el paso adelante que se da a nivel simbólico, a nivel industrial, a nivel comercial, pero también a nivel de derechos, porque los derechos se ejercen, se ganan y se ejercen. Senadora, ¿existe voluntad? Porque le digo, se lo voy a preguntar porque escuché posicionamientos como el de Damián Cepeda, escuché posicionamientos como el de Beatriz Paredes, en donde iban justamente por este conflicto de dejarle el paso libre a al churro, como lo habría denominado en el pleno el senador Damián Cepeda, a sus hijos, ¿no? Y que querían que hubiera como estas zonas de libres de humo o libres de marihuana, o que prácticamente como sitiar a la gente que quiere consumirlo y que estuvieran etiquetados y que los viéramos mal, ¿no? En el sentido, eso es justamente lo que escuché, por ejemplo, del posicionamiento de Damián Cepeda. Prácticamente sitiar a la gente que consume marihuana y que ellos serían señalizados porque no los quieren cerca de la familia. ¿No se prestaría eso incluso no solamente a discriminación, sino que existieran estos ataques, más sobre todo en tiempos en donde vemos que hay un grupo social de la población bastante intolerante, agresivo y violento? ¿No podría ser ahí contraproducente posicionamientos como el de un Damián Cepeda, que buscan no solamente que se regule, sino prácticamente etiquetar los que estén con una señalización y decir, es que yo consumo mota y no te me acerques? O sea, no, lo entiendo por este lado, y me queda todavía mucha duda, por ejemplo, si no les ha llegado a la cabeza a algunos legisladores que pues el tema de si lo consumen o no, pues viene desde casa y desde chiquitos, y si lo quieren, ya conforme vayan creciendo, viene un tema sobre todo de si no lo conoces y si te lo siguen prohibiendo, pues lo prohibido siempre sabe más rico y siempre vamos a terminar viendo lo prohibido. Y qué tan difícil sería para algunos padres simplemente educar a sus hijos y decirles es esto y esto pasa y esto no y esto sí, como no lo hacen, por ejemplo, con el cigarro o con el alcohol, que a estas alturas, pues ya hasta beber y fumar a los 13 años está de moda, y ahí no los veo diciendo mucho al respecto. No te entendí al final. Que lo que menciona, senadora, es que o sea, que al final el cigarro y el alcohol es algo que sí es dañino, es algo que sí tiene tóxicos, y que los senadores prácticamente no han mencionado nada, no mencionan que hay que alejar a las personas que fuman, que hay que citar a las personas que beben. Lo ven tan normal, lo ven tan usual, que parece que no es malo fumar y beber cuando sí es tóxico, cuando sí está comprobado que genera daños, y que sí quieren citar a las personas que consumen un churro, o sea, que se lo fuman. ¿Cuál es cómo entendemos esto por parte de algunos senadores, por supuesto, conservadores, que no terminan de ver la claridad del asunto de la mota y, por ejemplo, la comparación, claro, con el cigarro y el alcohol, cuando hay niños, porque el argumento es ese, que hay niños y que no quieren que la mota la fumen los niños, pero sí es más normal ver niños de 13 años fumando y tomando alcohol? Por eso te digo que ahí, por ejemplo, si tú quieres verlo desde el aspecto de la ética, que es de alguna manera una cuestión también subjetiva en la que Damián Cepeda se postula como, desde su punto de vista, ético y moral, pero yo es lo que estoy cuestionando. El alcohol está santificado y es una sustancia que sí crea muchísimos problemas, muchos daños a la salud, muchos muertos, muchos daños sociales, violencia intrafamiliar, ya sabemos todo lo que ocurre, ¿verdad? Pero tampoco hay que satanizar a la sustancia, porque el problema es la circunstancia. Entonces, si tú lo ves desde un punto de vista ético, es lo que yo decía hace un momento. A tus niños les sirves un animal muerto, un pollito.
que tiene tanto derecho a vivir como tú y como yo, y eso no se cuestiona moralmente. Digamos, es otro tema, pero que si tú lo interrelacionas se entiende muy bien. Esta es una planta que no ha matado a nadie, que se consume en el mundo entero desde hace 10,000 años y que tiene diversas propiedades extraordinarias para ayudar a la vida humana. Ah, pero no, eso nos da terror que llegue a nuestros hijos. Sí sabemos que no debe llegar a los niños porque la sustancia no le conviene a un cerebro que está en desarrollo. Sin embargo, por ejemplo, con epilepsia, pues ahí se cuestiona otro problema, porque los niños que reciben tratamientos canábicos dejan de tener espasmos, y yo creo que ninguna madre no es feliz en el momento en que ve que su hija o su hijo dejan de tener espasmos con esta medicina, que fue medicina durante 10,000 años, pero se prohibió hace 100 años. Y se prohíbe una planta cuando estamos en mitad de una pandemia zoonótica por comer animales. Bueno, desde ese punto de vista ético, el fundamento moral del que está partiendo la derecha se desfonda. No tiene sentido. ¿De qué estás protegiendo a tus hijos? ¿De que los adultos fumen marihuana? Pues sí, claro que tiene que haber ciertas restricciones para que no llegue a los niños. De eso se trata. Pero de ninguna manera podemos basarnos en cosas que no son científicas, que no son evidencias científicas, y la Corte claramente lo dijo. Hay evidencia de que esto no es nocivo, o al menos tiene muy pocos grados nocivos, como es el caso de los niños, o es el caso de no ponerte a manejar el Pacheco, ¿verdad? Está bien, todo eso está en los argumentos de la Suprema Corte, y eso es lo que yo creo que tenemos que atender. Ya las posturas personales o las posturas subjetivas, o lo que cómo creo yo que debe ser el mundo, porque también pues, el senador Cepeda planteó que se hiciera una consulta a la población, pero muchas otras veces lo he escuchado decir en otros temas que los derechos no se consultan, y los derechos no se consultan, se ejercen, se ganan y se ejercen. Entonces la Suprema Corte mandató. Bueno, entonces mandató sobre algo concreto. Entonces Damián dice, pero no mandató sobre la venta o las tienditas, como él le llama, ¿verdad? Pues sí, pero mandató y se tomó ese mandato acorde a la realidad mexicana, que hoy requiere liberalizar esta planta por muchas razones de realidades diferentes que el país vive. Entonces, ¿desde dónde lo ves este tema? Y yo creo que una cosa muy importante es ver que el paso hacia las libertades es el camino que estamos queriendo tomar en esta transición pacífica, que es muy compleja, pero en donde se ha dicho muchas veces esa frase sesentera, pero siempre vigente: prohibido prohibir. Ese es el camino que debemos seguir para evolucionar como sociedad, desde mi punto de vista. Ya podríamos tener muchos argumentos para ver que el dictamen tiene problemas y todo, pero todas las leyes las tienen. Hay que empezar, porque no podemos seguir estancados en hace 100 años. Tiene toda la razón. Senadora, le agradezco mucho. A ver si ahí me escucha. Sí, apenas te escucho, pero sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Le mando un abrazo, senadora, y estamos en contacto. Un abrazo. Otro gran abrazo. Hasta luego.